Ok, entonces, tenemos ahora los puntos 5 y 6. El punto 5 era proporcionar, ¿sí? ¿Qué son estas cuatro? ¿Sí? SCPC, MCPC, Duplex Connection and Forward Connection. Bueno, acá tenemos lo que es el es SCPC, ahí está. ¿Sí? Es una sigla que significa esto. Más o menos sería una single connection, sería una sola conexión o una conexión individual por portador, ¿sí? Sí, dice donde el portador modulado, ¿qué hace? ¿Sí? Sí, es un portador modulado que soporta solo una conexión, ¿sí? One connection only, solamente una conexión. Y el otro que tenemos es múltiples conexiones por portador, ¿sí? Donde dice que el portador modulado soporta esto, ¿no? Ahí los ayudo un poquito. Sería conexiones multiplexadas de frecuencia, ¿sí? O de varios tiempos. Esa sería más o menos, es una cadena, ¿sí? Conexiones multiplexadas de frecuencia o de varios tiempos. Luego tenemos, sí, que la interactividad entre los usuarios requiere una conexión duplex, ¿sí? ¿Cómo define el texto una conexión duplex? Fijemos que acá tenemos la descripción, ¿sí? Sí, serían dos conexiones simplex, ¿sí? Y along es como cada una a lo largo de una dirección, ¿no? Esa sería una duplex connection. Y por último tenemos a forward connection, ¿sí? Que lo describe antes, ¿sí? Sería esto. Habíamos dicho que es una conexión desde un punto o un puerto de acceso, estación central o de alimentación, ¿no? Hub central, feeder de alimentación, a una terminal de usuario, ¿no? Esa sería la forward connection. La return connection es al revés, ¿no? De la terminal de usuario a el gateway, hub o feeder station. ¿Bien? Bueno, ya entonces tenemos los cuatro. Single connection, multiple connections, ¿sí? Y forward connection. Y duplex, bien. Y por último es la parte de traducir el último párrafo, que sería, si mal no entiendo, este acá. ¿Sí? Bueno, vamos por oración. A ver, dice, a link between transmitting equipment and receiving equipment consists of a radio or optical modulated carrier. Bueno, vamos hasta consiste, ¿sí? ¿Qué sería esto?
Transmitting equipment and receiving equipment. ¿Qué serían esos dos? Ajá, entre los equipos de transmisión, bien, y equipos de recepción sería. Perfecto. Bueno, consiste en un portador modulado, óptico, ¿no? O de radio o radial, si lo pusieron. Podría ser. Bien, el rendimiento del equipo de transmisión, dijimos, ¿sí? Se mide o está medido por, bueno, con esto los ayudo porque es un término, también es una cadena, es un término un poco bien técnico, lo pueden encontrar como potencia radiada isotrópica efectiva. A veces están intercambiados, ¿sí? Por ejemplo, potencia radiada efectiva isotrópica, sí puede ser que esté, no tiene un nombre fijo, por ahí los van cambiando, los van rotando, pero bueno, más o menos esa es la idea, ¿sí? Que es power, nunca lo vamos a traducir como poder, ¿sí? Como potencia, ¿sí? Que es la potencia, ¿sí? Alimentada a la antena, ¿sí? Multiplicada por la ganancia de ¿quién? ¿Sí? La ganancia de la antena en la dirección considerada. Muy bien, perfecto. Bien. El rendimiento, bien, así es como entonces se mide el rendimiento del equipo de transmisión. Ahora, el rendimiento del equipo de recepción se mide por esta proporción, ¿no? Que es GT. Ratio lo pueden encontrar como proporción o relación, ¿sí? De la ganancia de recepción de la antena o de la antena de recepción, ¿sí? Esto sería G, la ganancia, en la dirección considerada, ¿sí? Y la temperatura, ¿no? Noise es ruido, de ruido del sistema, ¿sí? Que esto representa T, ¿no? Es la temperatura de ruido del sistema. Bien, bueno, esta fórmula GT se denomina, esto lo van a encontrar como la figura de mérito, ¿sí? Del receptor, ¿no? Acuérdense que cuando tenemos ese apóstrofe S indica posesión, ¿sí? La figura de mérito del receptor. Bueno, y estos conceptos se detallan en el capítulo 5, ¿sí? No sé si tradujeron esta última partecita, en todo caso se las digo, ¿sí? The types of links, los tipos de enlace que se muestran en la figura 1.1 son the uplinks, que son los enlaces ascendentes, ¿sí? Desde las estaciones terrestres a los satélites, ¿no? The downlinks, los enlaces descendentes, down siempre es para abajo, desde los satélites a las estaciones terrestres. Y los enlaces intersatelitales, ¿sí? Entre los satélites. ¿Bien? Bueno, ahí terminamos. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta sobre este trabajo? ¿Algo que necesiten que volvamos a repetir? Bueno, parece que no. Bien, bueno, entonces voy a cerrar este trabajo y les voy a compartir ahora el PowerPoint de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con las formas ING, vamos a ver un tiempo verbal nuevo, ¿sí? Aparte del present simple, que es el que vimos la semana pasada, y vamos a ver un poquito las distintas formas ING, que serían las de participio presente, y
para qué se usan, qué función cumplen y cómo las vamos a traducir, cómo las vamos a interpretar, porque depende de la función, la posición en la oración, ¿sí? Se va a traducir de manera diferente. Pero bueno, vamos a empezar primero con el tiempo verbal, ¿sí? Este tiempo verbal se denomina presente continuo o progresivo, ¿sí? Eh, Progresivo justamente porque generalmente estos tiempos verbales continuos o progresivos se refieren a acciones o actividades que están en progreso, ¿sí? Que tienen cierta duración en el tiempo y que están llevándose a cabo. Este tiempo verbal se utiliza para referirse a una acción que está en progreso en un cierto momento, ¿sí? Como esto es present continuous, ese cierto momento va a ser ahora, ¿no? En el presente. Fíjense en esta línea del tiempo, ¿sí? La acción está en progreso en este momento. Es un tiempo compuesto porque está formado por dos palabras, ¿sí? Por lo menos. Por un lado, el verbo to be conjugado, que va a ser am, is o are, dependiendo de la persona, y va a estar seguida por un verbo con ing, ¿sí? Para nosotros, este tiempo se traduce bastante literal, que es el que nosotros decimos, por ejemplo, bueno, estoy estudiando, estoy haciendo tal cosa, estoy trabajando, estoy limpiando, ¿sí? Y demás, ¿bien? O sea, eso está en progreso ahora. Bueno, y acá tenemos un poquito una tabla comparativa para ver cómo se conjuga este tiempo. Vamos a tener por un lado I, por otro lado estas tres personas, he, she, it, y por otro lado estas tres, you, we, they. Para I, el verbo be va a quedar am, ¿sí? Estas son las oraciones afirmativas. Para he, she, it, is, y para we, you y they, are, ¿sí? Y por supuesto tiene que estar seguido de un verbo que termina en ing, ¿sí? Porque si no decimos yo estoy, ¿qué? Jugando, estudiando, ¿sí? Necesitamos un verbo. Entonces acá, por ejemplo, yo estoy jugando, él está jugando, vos estás jugando, ¿sí? En las negativas, después del verbo to be se agrega el not, ¿sí? Con ing también. Después del is se agrega not, también verbo con ing después, y después de are también se agrega el not y luego también el verbo con ing. Estos dos, is not y are not, se pueden abreviar como isn't, ¿sí? Lo pueden encontrar así también, y aren't, ¿sí? Básicamente es el is not y el are not juntitos. Este no, el am not no, porque no existe, ¿sí? No se puede pronunciar directamente, así que no lo hace. Y en las preguntas, el verbo to be es el auxiliar. Entonces es lo que pasa delante de la persona. Acuérdense que en las preguntas tenemos que hacer inversión, o sea, no arrancamos las preguntas con los sujetos, sino que arrancamos con el auxiliar. Entonces, delante de I va a estar am, delante de he, she o it va a estar is, y delante de we, you y they va a estar are, ¿sí? Y de vuelta, siempre después el verbo va a estar con ing, ¿sí? Entonces esa es la estructura básica del present continuous. Es el verbo to be, que varía según la persona, y un verbo con ing. ¿Sí? Tienen que estar esas dos palabras. Bien. ¿Para qué lo usamos? Bueno, por ejemplo, dice, se utiliza para referirse a una acción que está en progreso en el momento de hablar, ¿sí? O sea, que está ocurriendo justamente ahora, en este momento. Muchas veces se utiliza con adverbios para indicar justamente que es este momento, como now, ahora, right now, ahora mismo, at the moment, en este momento, ¿sí? At present, ¿sí? También en este momento, en el presente, ¿sí? Entonces vamos a entender que esto está en progreso justamente ahora. Por ejemplo, the students are checking the results with their electronic calculators at the moment, ¿sí? Entonces, los estudiantes, los alumnos, están controlando los resultados con sus calculadoras electrónicas en este momento. O sea, en este momento están haciendo eso. The researchers, le faltó la S acá, are working on an unsolved problem. ¿Alguien se anima a pasar esta al español? Los investigadores
¿Qué sería are working? ¿Cómo lo pasaríamos al español? Están trabajando, bien, bien, perfecto. Están trabajando en un viejo problema no resuelto o sin resolver. Bien, bien, bárbaro. Bien, pasemos al que sigue. También se utiliza para hablar de una acción temporaria, ¿sí? O temporal. Es decir, que va a ser una acción que no es tan permanente en el tiempo como en el present simple, que es algo estable, ¿sí? Que por lo general no cambia en el tiempo. Acá damos a entender que es una acción que va a tener fin, ¿sí? Que no va a durar para siempre. Decimos, entre las expresiones que se suelen utilizar para indicar esto tenemos today, hoy, a few days, algunos días, algunas semanas, etc. ¿Sí? Por ejemplo, the math research team is working on a project during this week. ¿Sí? El equipo de investigación de matemáticas está trabajando en un proyecto durante esta semana. A ver, ¿cuál es la diferencia? En las oraciones que vimos recién, cuando nosotros, por ejemplo, decíamos, bueno, los estudiantes están controlando los cálculos, ¿no? Literalmente están haciendo eso, o sea, yo digo eso mientras veo que los chicos están controlando. Ahora, yo puedo decir que el equipo de matemáticas está trabajando en un proyecto durante esta semana, ¿sí? Y doy una idea de que es temporal, ¿no? Que va a ser solo esta semana. Ahora, yo no sé si realmente ahora mismo están trabajando. Tal vez ahora el equipo de matemáticas está cada uno en su casa mirando tele, no sé, sí, capaz no están ahora mismo en el laboratorio haciendo el proyecto, ¿sí? Yo eso no lo sé. Pero lo que doy a entender es que durante este periodo de tiempo esto va a estar ocurriendo, ¿sí? A eso se refiere una acción temporal. Después dice, the students usually do algebra exercises in class, but today they are dealing with theorems. ¿Sí? Los estudiantes normalmente hacen ejercicios de álgebra en clase, pero hoy están trabajando con o están resolviendo teoremas. ¿Sí? También es una cosa temporal. Hoy nomás van a dedicarse a teoremas, después vuelven a los ejercicios de álgebra. Así que eso es lo usual, es lo que suele ocurrir. ¿Sí? Son, digamos, como excepciones a lo que es usual, lo que es permanente. Bien. Se utiliza también para hablar de planes futuros definidos, ¿sí? O sea, planes, esto ya con referencia al futuro, ¿no? Planes o arreglos que por ahí yo ya tengo con otra persona que están bastante definidos. ¿Cómo puedo distinguir si estoy hablando entonces de que estoy hablando del presente o si me estoy refiriendo al futuro? Bueno, porque en estas oraciones se suelen encontrar expresiones que indican futuro. Por ejemplo, tomorrow, mañana, next week, la semana que viene, el mes que viene, también puede ser esta noche, este fin de semana, ¿sí? Todo es hacia futuro, todavía no ocurrió, no llegó ese momento. Por ejemplo, the students are attending a course on college algebra next week. Entonces, los estudiantes, y nosotros acá no vamos a traducirlo tanto como están asistiendo, sino que sí lo vamos a usar como futuro. Estarán asistiendo o asistirán a un curso sobre álgebra universitaria la próxima semana. ¿Sí? The Algebra Final Board is taking place on Wednesday, May 12th. ¿Sí? La mesa final de álgebra ocurrirá o tendrá lugar o estará ocurriendo el miércoles 12 de mayo, ¿sí? Entonces son cuestiones que ya están fijadas, definidas para el futuro, planes para el futuro, ¿sí? Bien. Bueno, venimos bien hasta acá con los usos, cómo se conjuga, o hay alguna duda. Bueno, ok. Bueno, entonces recuerden, lo más importante siempre es que sepan identificar las, o sea, los usos se los damos para que los puedan ver en contexto, si los puedan comprender en el contexto, pero siempre lo que más nos interesa es que sepan identificar la forma, ¿sí? Acuérdense, am, is, o, are y un verbo en ing.
Bueno, y ahora vamos a ver un poquito la voz pasiva en este tiempo, ¿sí? Recordemos que la voz activa es un sujeto que realiza una acción, ¿no? Fijémonos en esta oración que está acá debajo. La voz activa dice, la profesora está explicando, bueno, las direcciones o las instrucciones, ¿sí? Esta es la voz activa. Un sujeto, la profesora, que está realizando algo, que está explicando, ¿sí? Y que está explicando las direcciones. Este es el objeto. La voz pasiva siempre enfatiza al receptor, o sea, quién o qué recibe o sufre la acción, y no el actor, que sería quién o el que hace la acción, ¿sí? En este caso, el receptor sería las direcciones y el actor, ¿sí? La maestra, ¿sí? La que realiza la acción es la maestra. Entonces, en la voz pasiva, el sujeto pasa al final, se va a llamar agente. Este agente decimos que es opcional, ¿sí? Está precedido por by, vamos a decir por la profesora, pero no siempre está. Si no hace falta aclararlo, si no es importante, si es desconocido y demás, no aparece directamente. Y el objeto, ¿sí? El receptor ahora pasa a ser el sujeto en la voz pasiva, ¿no? The directions, ¿sí? Es el sujeto. Y fíjense cómo queda el verbo, ¿sí? Acá está en voz activa, que es lo que estamos viendo, que es lo que venimos viendo, y acá está en voz pasiva, ¿sí? Bueno, ¿cómo se forma entonces la voz pasiva en este tiempo? Va a ser el verbo to be, am, is o are, being, le voy a tener que agregar esto, ¿sí? Y el verbo que acá estaba con ing, ahora va a estar acá, pero en pasado participio, ¿sí? Que era ed o tercera columna, en este caso ed. Y vamos a decir, las direcciones están siendo explicadas por la profesora, ¿sí? Siempre hay una regla que está buena acordársela por ahí para identificarla. Eh, en el original, en el verbo en voz activa, tenemos dos palabras, ¿no? Que forman el verbo. Is, explaining. Y en la voz pasiva, fijen, uno, dos, tres, ¿sí? Tenemos una más. En la voz pasiva siempre es una más que en la voz activa. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos un poquito bien mejor la estructura, ¿sí? Es, si el sujeto es I, usamos am, si es he, she, usamos his, si es you, we, they, usamos are. Bueno, esto si fuese negativa. Being, ¿sí? Que esto es lo nuevo, lo que se agrega. Ay. Y el verbo en pasado participio, ¿sí? Que es tercera columna, wede. Y bueno, el by ya sería encabeza a la gente, ¿no? Por fulanito. Se traduciría como estoy, está o están, depende de cuál tengamos acá, siendo explicados, resumidos, trabajados, analizados, etcétera, por. Si los verbos en pasado participio en español equivalen a los que terminan en ado o ido, ¿sí? Explicado, eh, desarrollado, estudiado, etcétera. Fijémonos en estas dos oraciones, ¿sí? A new theory is being developed by some well-known mathematicians, ¿sí? ¿Cómo podríamos pasar esta oración al español? Esto well-known significa conocidos, ¿sí? Muy conocidos. ¿Cómo podríamos entonces pasar al español?
¿Sí? No está complicado, es una nueva teoría, está siendo desarrollada, ¿sí? Por algunos matemáticos conocidos. ¿Ok? A ver la de abajo. Dice, the geometrical shapes are being traced by the teacher on the board, ¿sí? Las figuras geométricas están siendo trazadas, ¿sí? Por la profesora en el pizarrón, ¿sí? Entonces, estos serían los verbos en voz pasiva, en ing. Bien. Y creo que esto es lo mismo. Ah, sí. Cuando no tengamos by, ¿sí? Cuando no tengamos el agente, lo usual es traducir en lugar de están siendo verbo, se están, ¿sí? Se están estudiando, se están desarrollando, ¿sí? Si no sabemos quién lo hace. Por ejemplo, acá, una nueva teoría se está desarrollando, ¿sí? Las figuras geométricas se están trazando, ¿sí? En el pizarrón. Acá no importaría quién, ¿sí? Ven que no dice by the researchers, by the teachers, ¿sí? No está el agente. Entonces, normalmente cuando no tenemos agente, esta es la traducción ideal, ¿sí? Bien, bueno. Y hasta acá entonces vemos lo que sería el present continuous, ¿sí? El presente continuo. Este es un tiempo verbal. Ahora vamos a ver un poco otras formas que terminan en ing. Quiero destacar que estas que vamos a ver ahora no son verbos, ¿sí? No forman parte del presente continuo. Cumplen otras funciones como por ejemplo de adjetivos o de sustantivos, ¿sí? Y no forman parte de un verbo. ¿Cómo diferencio que es una forma ing que no está cumpliendo función de verbo? Fácil, porque estas formas ing que vamos a ver ahora no están precedidas por el verbo be. Para que sea presente continuo, ¿sí? Tiene que estar sí o sí el am, is o are, ¿sí? Y luego la forma ing. Si no está, esto no está, entonces se trata de una forma ing, pero que está cumpliendo otra función. No es el verbo de la oración, ¿sí? Ahora vamos a ver diferentes funciones. Bueno, acá recién me saltó el cartelito de que se está acabando el tiempo. Si les parece, cortamos acá, entonces empezamos esta segunda parte sin interrupción, ¿sí?